Y continuamos en Aspa Informa Radio. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Rafael Guzmán Cabrera. Él es el secretario de Superación Académica de la ASPAUG. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Fausto, muy buenos días. Muy contento de estar aquí contigo. Perfecto, y bueno, pues precisamente el día de hoy el doctor Rafael Guzmán Cabrera nos va a platicar sobre un tema muy interesante que es Alan Turing y la sociedad del conocimiento. Y por supuesto, pues le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, Fausto. Bueno, pues estoy muy gustoso de que me hayas invitado y estar aquí con la audiencia de Aspa Informa. Y bueno, el día de hoy quiero platicarles de un tema de cómo ha transformado nuestras vidas por completo la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, o como comúnmente se le llama, las TICs, y cómo éstas se han venido vinculando con el avance de los equipos de cómputo y la poderosa herramienta que hoy conocemos como inteligencia artificial, que ahora todo tiene inteligencia artificial. También hablaré del papel de un matemático inglés que fue pionero en esta área y que tuvo destacadas aportaciones. Me refiero al matemático Alan Turing. Muy bien, pues bueno, empezar hablando un poquito acerca de las TICs, de estas tecnologías de la información y cuáles son sus raíces. Bueno, fue en los primeros medios de comunicación, como el telégrafo y el teléfono, en el siglo XIX, es que nos permitía tener esas comunicaciones a distancia, ya sea de forma escrita o de forma hablada. Pero es hasta el siglo XX, con el surgimiento de la informática y las computadoras, que las TICs comenzaron a desarrollarse como las conocemos el día de hoy. En la década todavía de los años 50 y 60, las primeras computadoras eran enormes, eran lentas y eran muy costosas y, bueno, solamente disponibles para un grupo selecto de personas. Solo grandes empresas y gobiernos podían acceder a ellos. Y aquí quiero invitar a nuestra audiencia a hacer una reflexión, porque de repente cuando tenemos acceso a las tecnologías como el internet o ahora los asistentes virtuales, los teléfonos inteligentes y todo esto, pareciera que han sido tecnologías que han existido siempre, y no es así. La verdad es que son tecnologías muy jóvenes, con solamente 50 años más o menos de antigüedad, y que bueno, en eso creo que merece la pena hacer una reflexión. Justo durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la cual, la guerra se llevaba a cabo entre los alemanes y los aliados. Ahí se formó un grupo de científicos y permitió el desarrollo de muchas tecnologías. El día de hoy vamos a hablar de una de ellas, aunque no es la única. Ahí, por ejemplo, se llevó a cabo el desarrollo de lo que se llamaba la investigación de operaciones. Originalmente, su nombre era investigación de operaciones militares, y después se le quitó lo de militares y solamente existe investigación de operaciones, que es una materia muy divertida del área de matemáticas que gusta mucho a los estudiantes, sin duda alguna, donde se trata la solución de inecuaciones. Pero bueno, eso se desarrolló precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, y en esta guerra también hubo una participación muy importante de un matemático inglés de nombre Alan Turing. Él tuvo una participación crucial para poder romper los códigos secretos generados por la máquina Enigma. La máquina Enigma es una máquina que fue desarrollada por la Alemania nazi para cifrar sus comunicaciones militares. El trabajo de Alan Turing no solamente ayudó a acortar la duración de la guerra, sino también sentó las bases de la informática moderna, tal como lo conocemos el día de hoy. Y bueno, el encriptado de mensajes es algo más o menos sencillo, o muy complicado, según se quiera ver, pero bueno, es un mensaje, se encripta y solo puede ver el mensaje quien tenga la llave. Justo Alan Turing lo que hacía a través de una máquina que él desarrolló llamada Bombe, pues encontrar esa llave para poder leer el mensaje. Bueno, continuamos con la Enigma. Era una máquina electromecánica de cifrado que era utilizada por el ejército alemán para enviar mensajes codificados. Su sistema era tan complejo que los alemanes pensaban que sus comunicaciones eran imposibles de descifrar. Alan Turing trabajó en el Centro de Inteligencia del Reino Unido,
y ahí desarrolló la máquina llamada Bombe. Esta máquina podía simular diferentes configuraciones del enigma y probar miles de combinaciones rápidamente hasta encontrar la clave del día. Gracias a esa máquina, el equipo de Turing pudo descifrar miles de mensajes alemanes, especialmente de la Marina alemana, lo que ayudó a proteger convoys del equipo de los aliados del ataque de los submarinos alemanes. Se estima que el trabajo de Turing acortó la guerra entre 2 y 4 años. Y gracias a esto, pues se salvaron muchas vidas, ya que se pudieron tomar decisiones estratégicas tomadas con base en la información interceptada. Además de su labor en la guerra, Alan Turing es considerado el padre de la computación moderna, gracias a su concepto de la máquina de Turing, que es un modelo teórico de cómo las computadoras procesan información. Básicamente, Alan Turing se hacía una pregunta o lanzaba una pregunta que era como un desafío para ver las diferentes propuestas de solución que había. Su pregunta era: ¿pueden las máquinas pensar? Y bueno, para llevar a cabo este desarrollo, en el año de 1950, Alan Turing propone un experimento que ahora se conoce como la prueba de Turing. Esta prueba evalúa si una máquina puede imitar la inteligencia humana hasta el punto de que una persona no pueda distinguir si está conversando con un ser humano o con una computadora. En esta prueba participan 3 entidades: un juez humano, un humano y una máquina que llamaremos inteligencia artificial. El juez se comunica con el humano y la máquina a través de mensajes escritos, sin ver ni oír a ninguno. Si el juez no puede identificar correctamente quién es la máquina y quién es el humano, tras una conversación, se dice que la máquina ha pasado la prueba de Turing. Decir que Alan Turing fue condenado en el año de 1952 por el delito de indecencia grave en el Reino Unido por ser homosexual, algo que en ese momento era ilegal bajo la ley británica. En 1954, 2 años después de su condena, Turing murió en circunstancias que se interpretaron como suicidio por envenenamiento por cianuro. Alan Turing murió el 7 de junio de 1954 a los 41 años. Su cuerpo fue encontrado en una habitación junto a una manzana parcialmente comida. Aunque nunca se analizó la manzana, las autoridades concluyeron que se había suicidado. Y bueno, en el año 2009 el gobierno británico emitió una disculpa oficial por el trato injusto y en el 2013 la reina Isabel II le concedió el perdón póstumo. Y bueno, esto que comentamos de Alan Turing es solo un ejemplo de los grandes aportes que se han hecho en el área por personas muy notables. Hay más, los cuales dejaremos para futuras pláticas. Hablaremos ahora de cómo han evolucionado los equipos de cómputo. En los años 70 y 80, con la invención de los microprocesadores nacieron las primeras computadoras personales y con ellas se empezaron a integrar procesos de comunicación y procesamiento de datos en oficinas, hogares y escuelas. Los equipos de cómputo también han evolucionado de forma impresionante. De las primeras computadoras de escritorio pasamos a laptops, luego a las tabletas y hoy a dispositivos como relojes inteligentes, asistentes domésticos y hasta lentes o cascos de realidad aumentada. Además, los avances en circuitos electrónicos o chips, memorias, capacidad de almacenamiento y conectividad han permitido que los equipos sean más rápidos, ligeros, accesibles y energéticamente eficientes. Un momento clave fue la llegada del Internet en los años 90, que evolucionó la forma de comunicarnos, aprender y trabajar. A partir de ahí, las TICs ya no solo se centraron en computadoras, sino en redes, datos, dispositivos móviles y plataformas digitales. Aquí es importante mencionar que en Internet podemos encontrar información de prácticamente cualquier área del conocimiento y en cualquier idioma. Algunos autores han llamado a este hecho la sociedad del conocimiento, en donde con unos cuantos clics podemos tener acceso a un vasto volumen de información, pero cuidado,
que no todo lo que existe en Internet es verdadero. Ahora debemos aprender a discriminar y seleccionar la información adecuada y verdadera. En el sector de la educación, los negocios y hasta la salud, se comenzó todo a digitalizar gracias a este avance del Internet y de las tecnologías de la información. Con el tiempo aparecieron los teléfonos inteligentes, las videollamadas, las redes sociales y las aplicaciones colaborativas como el Google Drive, Teams y Zoom. Hoy hablamos de una sociedad conectada en tiempo real, con acceso instantáneo a la información desde cualquier lugar del mundo. En la última década hemos visto un crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, donde ya no es solo lo que antes creíamos que era ciencia ficción, sino que ya está aquí con nosotros, y que justo de esta prueba que llamábamos de la prueba de Turing, pues ahora nosotros nos comunicamos con los asistentes virtuales y vemos cómo esa comunicación es transparente. Solamente, hablo de los asistentes virtuales como Siri o Alexa, que nos hacen recomendaciones, por ejemplo, acerca del clima o nos pueden decir la hora, o en las plataformas como Netflix o YouTube, donde podemos tener recomendación acerca de programaciones, o más aún como el ChatGPT, que puede ayudar a escribir, investigar o aprender. Pero aquí, en todos estos dispositivos y recursos virtuales que tenemos, es importante reflexionar sobre la prueba de Turing, porque ese proceso de comunicación ahora nosotros lo llevamos de una manera fluida y nos podemos comunicar con ellos. Y no nos damos cuenta o no reflexionamos mucho acerca de los patrones que tenemos que seguir. Por ejemplo, si yo le digo, Alexa, ¿qué hora es? Sin duda me dará la hora. Pero si le digo, ¿qué hora es, Alexa? Un humano lo puede entender exactamente igual, pero un dispositivo virtual no. Para que nos entienda tenemos que seguir los patrones y comunicarnos de una manera correcta, para entonces ponernos en el supuesto de la prueba de Turing y llevar a cabo la comunicación de una manera transparente y fluida. En la parte de la educación, la inteligencia artificial permite personalizar el aprendizaje. En la medicina nos ayuda a detectar enfermedades. En la industria nos permite automatizar procesos. Además, la inteligencia artificial se apoya en enormes volúmenes de datos y requiere equipos de cómputo cada vez más potentes y especializados, como los que se usan en centros de datos o investigaciones científicas. En resumen, para no agotar el material y poder seguir platicando con nuestra audiencia en futuras ocasiones, decir que las TICs han recorrido un camino largo, desde el telégrafo hasta la inteligencia artificial. Su evolución ha sido impulsada por el desarrollo de los equipos de cómputo y la necesidad humana de comunicarse, innovar y aprender constantemente. Hoy vivimos en una era donde la inteligencia artificial, la computación en la nube y los datos son el motor de cambio. Por eso, como estudiantes, profesores, ciudadanos o profesionales, es vital que nos actualicemos y aprendamos a usar estas herramientas no solo para consumir, sino para crear, colaborar y resolver problemas. Gracias por escuchar y sigamos aprendiendo juntos. Excelente reflexión precisamente sobre Alan Turing, la sociedad del conocimiento y pues toda esta evolución que tienen o que han tenido las tecnologías de la información. Muchísimas gracias al doctor Rafael Guzmán Cabrera, secretario de Superación Académica de la SPAUJ, por brindarnos esta interesante reflexión. Rafa, muchas gracias y esperamos tenerte con nosotros próximamente aquí en SPA Informa Radio. Me dará mucho gusto que así sea, Fausto. Muchas gracias y saludo a toda nuestra audiencia.